Bueno, entonces vamos a comenzar. Primero que todo, darles la bienvenida a todas y todos los que se han unido a esta transmisión, a este conversatorio. Este es el conversatorio Astronomía sin Límites, que estamos organizando en el marco de las 100 horas de astronomía que fue convocada por la Unión Astronómica Internacional. Primero presentarnos, nosotros somos miembros, somos investigadores del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Astrofísica y Ciencias Espaciales, que se llama CIRAS. Pueden descubrir más sobre CIRAS en la página web, ciras.cl. Aquí convergen muchos investigadores e investigadoras de distintas áreas de la ciencia en torno a la ciencia astronómica, a la astrofísica, ¿ya? Eh, Les cuento un poquito cómo será la dinámica de este conversatorio. Primero tenemos dos expositores fantásticos, fabulosos, que se llaman Norman Cruz y Raúl Cordero. Ellos son investigadores, son doctores, son profesores de la Universidad de Santiago de Chile. Y ellos van a comenzar el conversatorio presentándose brevemente, contándonos un poquito cómo fue su carrera, qué es lo que hacen, etcétera. Y luego cada uno de ellos va a dar una pequeña presentación, muy cortita, sobre qué es lo que se les viene a la mente cuando se habla de astronomía y cambio climático, ya que ese es el tema central de este conversatorio. Luego de esas dos pequeñas presentaciones, vendrá el conversatorio en el cual todas y todos podrán hacer sus preguntas, ojalá levantando la mano en el Zoom o escribiéndolas en el chat. De preferencia escribiéndolas en el chat, creo yo, pero pueden hacerla de las dos maneras para que sea un poco más dinámico. Les cuento que esta sesión está siendo grabada y transmitida en vivo a través del canal de YouTube del Departamento de Física de la Universidad de Santiago. Nos disculpamos porque originalmente la idea era transmitir en el canal de CIRAS, pero tuvimos algunos problemas técnicos. Desde mañana, ya que hay 4 conversatorios, como pueden ver en el programa, desde mañana los conversatorios van a ser transmitidos en el canal del Centro CIRAS. ¿Ok? Eh, Eso, quería darles la bienvenida nuevamente. Muchas gracias por participar en este conversatorio. Una cosa que no se me puede olvidar mencionar es que en USACH estamos empezando a abrir la licenciatura en astrofísica con mención en ciencia de datos. Entonces, todos los que sean estudiantes de educación media por ahí que estén escuchando, tanto acá en el Zoom como en el YouTube, estén atentos a las novedades que va a traer esa carrera, porque es una carrera muy especial que convoca interdisciplinaria, que convoca a distintas áreas de la ciencia y que es una nueva oportunidad para poder estudiar el cielo y hacer ciencia en Chile. Eso, entonces, voy a primero que todo dejar a Norman y Raúl que se presenten brevemente, partiendo con Norman, por favor. Gracias, Sebastián. Bueno, también saludar a todas y a todos los presentes por el interés en estar acá. Eh, bueno, me presento, soy el que tiene tal vez una carrera más larga que en la USACH. Estoy cumpliendo ya 35 años como profesor en la Universidad de Santiago. Y como se trata de contar un poco qué llevó a cada uno a esta disciplina, Eh, bueno, hablarles de recuerdos casi muy antiguos míos, de mi niñez, en que siempre me atrajo la línea de las matemáticas, la línea también de las ciencias naturales, y que con el correr del tiempo, ya cuando me aproximaba a los últimos años de la enseñanza media, se fue definiendo hacia la física, pero con un interés yo diría muy especial también por todos los aspectos de la astronomía, ¿cierto? La ciencia del espacio. Y bueno, finalmente ingresé a la Universidad de Chile en un periodo muy difícil de nuestra historia. Justamente yo entré a la universidad cuando el gobierno militar iniciaba su periodo, así que fueron años bien complejos para toda la gente en la universidad y para ser científico también en particular. Y ahí en la Universidad de Chile, bueno, hice mi carrera completa básicamente
desde la licenciatura y hasta el doctorado. Y la licenciatura, curiosamente, la hice con una tesis de corte experimental en aspectos de sistemas termoeléctricos, y por ese lado me relacioné bastante también con el aprovechamiento de energía solar. Así que quedó ahí siempre ese interés bueno, y un poco el conocimiento también que logré adquirir en eso. Y posteriormente, cuando finalmente terminé mi doctorado, hice la especialización con la tesis en temas de gravitación. Un tema bastante teórico, medio alejado de lo que podríamos decir los aspectos astrofísicos más candentes, más reales, pero siempre con un interés justamente por ir a esos aspectos de la astrofísica. Así que, bueno, posteriormente en estadías postdoctorales seguí la línea de cosmología, que es lo que trabajo hasta el día de hoy, que es la investigación. Ustedes saben, la cosmología habla de la investigación del universo a gran escala, su origen, su formación, etcétera, cuál es su contenido material. Y eso ha sido mi investigación de la última, prácticamente, 2 décadas. Y bueno, para dejar el paso a Raúl, no sé, me imagino que va a hacer su presentación personal también, decirles que desde el aspecto de la física, por supuesto hay mucho que tiene relación con el cambio climático, y lo que yo me voy a enfocar es justamente destacar algunos conceptos físicos en el cambio climático y sobre todo algunos números. Y quiero dejar eso como mensaje de la presentación que voy a dar. Gracias, Norman. Muchas gracias por compartir. Raúl, ¿estás por ahí? Sí, Dale. bueno, yo soy Raúl Cordero, ya lo dijo Sebastián, trabajo también en el departamento de física, enseño los cursos de óptica a los ingenieros físicos, pero bueno, en mi grupo de investigación trabajamos gente de distintas especialidades, todos tratando de entender un poco bien cómo está cambiando rápidamente el clima contemporáneo. Como ustedes saben, estamos experimentando un problema de cambio climático. Esto es problemático, que está ocurriendo muy, muy rápidamente. Probablemente el clima del planeta está cambiando de la forma más rápida jamás antes registrada. Y desafortunadamente ese proceso de cambio acelerado nos está llevando a sufrir algunas de esas consecuencias en la forma de eventos extremos. Todos hemos notado como las temperaturas extremas, las tormentas extremas, las inundaciones extremas, pero también las sequías extremas en diversas partes del mundo están haciéndose cada vez más frecuentes. Desafortunadamente esa tendencia podría continuar hasta que tengamos el calentamiento global. Así que mi grupo de investigación trabaja en entender qué tan rápido ese proceso se está dando y cómo podemos naturalmente tratar de adaptarnos a ese proceso, por un lado, y mitigarlo por otro lado, es decir, tratar de detener el calentamiento global. Así que bueno, en mi grupo de investigación colaboran científicos de datos, oceanógrafos. Nosotros trabajamos más en ciencias atmosféricas, pero colaboramos también con gente del mundo de la biología, porque al final el cambio climático es, como muy bien dicen los colegas biólogos, un cambio global. No solamente el clima está cambiando, sino que nos está cambiando a nosotros, y vamos a tener nosotros que, para tratar de que este cambio climático no nos afecte, al menos de manera muy significativa, vamos a tener que nosotros también cambiar. Así que en ese estudio de qué tan rápido está cambiando el clima y qué tan rápido tenemos que cambiar nosotros, bueno, hay mucha tela que cortar. A eso nos dedicamos. Cuéntale a la gente un poco sobre ti también. ¿De dónde eres? ¿Cómo llegaste Bueno, a ser físico? Cortito, dale. Sí, eso es raro. Yo soy de Ecuador originalmente, y hace alrededor de unos 20 años llegué a Chile a estudiar la universidad. Y yo llegué a estudiar a Valparaíso, la Universidad Técnica Federico Santa María, donde despertó mi vocación por la ciencia, porque en Ecuador, que es un país, digamos, menos desarrollado que Chile aún, se hace muy poca ciencia.
Así que no había yo descubierto la ciencia todavía, digamos que fue una vocación tardía, la mía. Eh, pero sí, como que aprender un poco de física, conocer un poco de gente realmente comprometida con la comprensión del mundo natural, fue una experiencia para mí reveladora, que ocurrió no como usualmente ocurre cuando uno tiene 12 años, menos o un poquito más, sino casi 10 años después. Fue una vocación tardía, pero bueno, afortunadamente lo suficientemente temprana como para poderme dedicar a esto y vivir de esto. Es decir, hay una de las pocas cosas satisfactorias que tiene la ciencia es justamente que es entretenida. Así que yo llamo a todos los chicos que les interesa, que tienen el bicho de la curiosidad, que es la cosa que nos caracteriza a todos los científicos, diría yo, a buscar qué les interesa más, qué los emociona más, en qué se mantienen más entretenidos y tratar de hacer una carrera en ese campo. Perfecto, Raúl. Muchas gracias por los consejos y por compartir sobre tu experiencia. Norman, ¿te parece si comenzamos con tu presentación? Recuerdo a todos y a todas que son 2 presentaciones breves, primero Norman, luego Raúl, y luego está la conversación, el conversatorio. Idealmente que si tienen preguntas las vayan escribiendo en el chat, que si tienen algún comentario, cualquier cosa, lo vayan escribiendo ahí para que nosotros después podamos hacerle las preguntas a Norman y Raúl. Eso es todo. Dale, Norman. Ya. Tú puedes ponerla ahí, ok. Ya, fíjense, titulé justamente esta presentación como los grandes números y el cambio climático, porque quiero justamente resaltar un aspecto que tiene que ver con un concepto muy importante en física, que es el concepto de la energía. Así que pasemos a la siguiente. Bueno, muy breve aquí en la declaración, ¿no es cierto? El cambio climático es un efecto del consumo de los combustibles fósiles. ¿Sí? Es la gran lección que hemos aprendido a través, ¿cierto?, de la investigación que se ha hecho sobre la variación del clima. Pero antes de seguir con esto, yo quisiera referirme a una cosa conceptual general, ¿cierto? Y es que la naturaleza es una sola, ¿no? Es un sistema único en un equilibrio, ¿cierto?, que en el caso del mundo biológico llamamos la ecología, pero que en realidad está todo interconectado. Y a través de las disciplinas nosotros vamos tomando distintos aspectos de la naturaleza, como puede ser el aspecto biológico, ¿no es cierto?, físico, químico, etc. Y nos vamos focalizando entonces en un estudio muy particular, pero no hay que olvidar que somos nosotros los que estamos haciendo esa parcialización de cómo funciona la naturaleza, porque en realidad es un conjunto inseparable. Y entonces, en ese sentido, es muy natural hablar de que obviamente el cambio climático va a estar relacionado con aspectos astrofísicos, así como con aspectos de la física, la química y la biología. Entonces, lo que voy a yo tocar acá van a ser justamente aspectos de la física y de un concepto o 2 conceptos en particular. Pasemos a la siguiente. Bueno, esta es nuestra estrella principal, el Sol, ¿cierto?, que es la fuente de energía para todo el sistema solar. Y, por supuesto, la energía renovable por excelencia, ¿no? Pese a que estamos recibiendo energía que proviene de una fábrica de fusión nuclear, ¿cierto? Es la energía limpia que tenemos por excelencia, ¿sí? Y fíjense, desde el punto de vista astronómico, ustedes saben, la Tierra es una pequeña mota de polvo en el universo y en el mismo sistema solar. Y por lo tanto nosotros en cierta manera somos hijos del Sol y la vida, ¿no es cierto?, proviene del Sol. Así que el Sol es justamente un factor importantísimo del clima, sin duda. Y además de esto, hay otros
aspectos que están relacionados con la astrofísica, y es que la órbita de la Tierra en torno al Sol cambia por distintos movimientos. Hay ciertos alargamientos de la órbita en periodos muy largos de tiempo, etcétera, que son responsables, ¿sí?, de las grandes variaciones del clima en era geológica. Así que, en ese sentido, estamos plenamente insertos en este mundo astronómico cuando queremos hablar del clima. Si pasamos a la siguiente, ¿sí? Aquí está una imagen del sistema solar, donde ustedes se ven, está cada planeta ordenado respecto a su distancia al Sol. Nosotros somos el tercer planeta, por cierto. Si ustedes ven más o menos la escala, el Sol es una cosa gigantesca respecto a nosotros. Y el clima básicamente es dependiente de la distancia al Sol, porque de esa forma se recibe mayor o menor radiación. Pero en el caso del clima particular, obviamente, de cada planeta, hay otro factor, y que va a ser un factor muy importante justamente de todo lo que se refiere al cambio climático, y es la atmósfera. ¿Qué atmósfera tienen los planetas? El caso más dramático, que es lo que quiero ver en la otra diapositiva, es el caso de Venus, ¿se fijan? Que por su composición atmosférica tiene un efecto invernadero, que vamos a explicarlo también muy, muy brevemente enseguida, tremendamente poderoso, y se estima entonces, esta es una foto ahí de un volcán, pero más que una foto, ¿no es cierto?, un diagrama que se ha podido reproducir de la situación interna en Venus, y se supone una temperatura alrededor de los 464 grados Celsius. Es decir, un verdadero infierno, ¿ya? Y por cierto, esta temperatura claramente está determinada por su cercanía al Sol como factor, ¿no es cierto?, pero básicamente por la composición de la atmósfera que produce este efecto invernadero. Entonces, veamos en la siguiente una cosa que es bien importante. Ustedes saben, el espectro visible tiene estos 7 colores, esto que nosotros identificamos claramente, pero además esta radiación supone una serie de otras longitudes de onda no visibles, como el infrarrojo, que son emitidas por cualquier cuerpo que tenga una cierta temperatura, como es el caso, por ejemplo, de un hombre, ¿no? Aquí esta foto no es una foto real, es coloreada, fíjense ustedes. Aquí se han coloreado las emisiones de longitud de onda infrarroja, y por supuesto, se fijan, la cabeza en general siempre va a estar más caliente que el resto del cuerpo, hay zonas más frías, ¿ya? Y corresponde a la emisión térmica que está haciendo el ser humano por tener una temperatura, desde el punto de vista de la física, relativamente alta en términos del cero absoluto. Y este fenómeno se da para todos los cuerpos, incluida la Tierra, que es justamente lo que está acá. Se fijan, tenemos el Sol con una temperatura bastante alta, y la Tierra con una temperatura promedio de unos 15 grados Celsius. Y por esta ley física, la Tierra también es un cuerpo que está emitiendo radiación, por supuesto con una potencia mucho más baja que la del Sol, pero lo está haciendo. Entonces, el fenómeno muy básico que se da acá es que la radiación incide sobre la superficie terrestre, ¿no es cierto? Y la superficie de la Tierra a su vez irradia energía, pero el problema no es tan simple porque hay una capa atmosférica entre medio, que es lo que se ve en la siguiente transparencia. Y esta capa intermedia entonces hace que este rebote de ondas, ¿digan?, muchos de ellos no salgan hacia el espacio, sino que queden acá atrapados. Justamente son longitudes de onda básicamente que van en el infrarrojo, es decir, lo que está emitiendo la Tierra. Y esto entonces, debido a la composición de la atmósfera, produce un calentamiento que es justamente el calentamiento agradable, por lo demás, que tenemos en la atmósfera. Digamos, somos un planeta que tiene una temperatura, ¿no es cierto?, que nos permite una vida agradable. Si no tuviéramos esta atmósfera, la cosa sería muy complicada, y tendríamos frío pese a recibir esta radiación
del Sol. Entonces, pasando al cambio climático. Aquí he puesto 4 grandes números. El más 1,5 grados, ¿no es cierto?, que ha sido la temperatura que se ha dado como la temperatura máxima por sobre el promedio de la temperatura en la Tierra, deseable de no superar, ¿no? Y bueno, que ha guiado todas las discusiones de los gobiernos, el panel de cambio climático, etc. ¿Dónde estamos? Se cree, ¿no es cierto?, que las mediciones nos llevan a 1,2 grados Celsius sobre la temperatura antes de la revolución industrial, ¿ya? Y después viene acá un efecto bien significativo que se cree que la temperatura se está elevando 0,25 grados Celsius por década, pero esta es la última década. Respecto a las décadas pasadas, este incremento de temperatura era menor, por lo tanto, lo que se está viendo es una aceleración, que se ha reflejado, por cierto, en varios fenómenos que ustedes habrán escuchado, etcétera, sobre el deshielo del Ártico, etcétera, que está sufriendo problemas que no son a velocidad constante. Ahora, lo que yo quiero hacer notar es que estos números son números muy pequeños. Es el cambio climático visto con números pequeños, ¿no? 1,5 grados de temperatura a mí, en la sensación me dice re poco, ¿no? Es como poner el dedo en el agua y que el agua como que le suban un poquito la temperatura, bien despreciable. Entonces uno podría decir, estos números no me dicen mucho, ¿sí? Pero la verdad es que estos números dicen mucho cuando uno los transfiere al gran parámetro que existe en la física, que es la energía. Como ustedes saben, la energía es el parámetro de la física por excelencia, porque de ahí nos viene la gran primera ley, que es la conservación de la energía, que nos dice que nada se pierde ni se destruye, siempre la energía se mantiene constante, y que además todo proceso en la naturaleza va a respetar rigurosamente esta conservación, querámoslo o no. Y entonces aquí voy a tomar los primeros grandes números, ¿se fijan? Esta es la Tierra, no está hecho a escala, la Tierra en su órbita en torno al Sol, ese es un año, ¿ya? Y en el año, entonces se reciben, los cálculos son bastante complejos, yo esto lo puse solamente en medidas gruesas, alrededor de 1,2 millones de petawatt hora, ¿ya? El petawatt es una potencia enorme, 10 a la 15, o sea, son cuatrillones, 1.200 millones de cuatrillones, ¿ya?, de watt hora, ¿sí? Ahora, eso a uno no le dice nada, porque es un número tan grande, ¿no? Por eso está la conversión, esta igualdad que está abajo. Y aparece aquí un 10.000, que también es un número, es casi para tenerlo en la cabeza, en realidad es un poco menos, depende más o menos cómo uno lo evalúe, pero bueno, son entre 6.000, 8.000, etc. Pero el 10.000 a uno nos va a quedar siempre en la memoria. Y esto equivale a 10.000 veces el consumo energético de la humanidad, ¿sí? Eso es lo que estamos recibiendo por año. Por supuesto, esta es la luz que recibe la Tierra en todos lados, ¿no? En los océanos, etcétera, etcétera. Pero esa energía es extraordinariamente grande. Si uno hace este cálculo de forma rápida, hace una pequeña división, uno más o menos estima que en 45 minutos, 45 minutos del día, se recibe la energía que la civilización consume en un año. Entonces, si lo multiplican eso, les da este factor de 10.000 veces, ¿ya? Ahora, ¿cuál es otro gran número? Bueno, esta es una gran cantidad de energía. El calentamiento global implica que parte de esa energía que nos está llegando se está quedando como remanente, como exceso respecto a la era industrial, producto de los gases que estamos emitiendo a la atmósfera. Esa fracción es relativamente pequeña, es una fracción pequeña de la energía total, pero como la energía total es tan grande, ¿ya?, finalmente la energía que se está quedando en el planeta es de una magnitud enorme. Y yo he puesto acá entonces esta bomba atómica, la imagen de la bomba atómica. Ustedes saben, en Hiroshima, la bomba prácticamente, en Hiroshima y Nagasaki, prácticamente destruyó las ciudades y tuvo destrucción completa a 1 o 2 kilómetros a la redonda, ¿se fijan?
desarrollando inmediatamente temperaturas de sobre el millón de grados en el centro de la explosión. Bueno, es una energía fantástica, muy difícil de hacer equivalente con la energía que nosotros conocemos como el petróleo, ¿ya? Imagínense que un submarino nuclear puede permanecer años debajo del agua si se alimentara con petróleo. Eso se reduce, ¿no es cierto? Tendríamos que echarle petróleo en cantidades estratosféricas para poder tener esa cantidad de energía. Pero bueno, aquí y con esto quiero terminar. Viene el otro gran número. Fíjense ustedes, del calentamiento global, se estima que alrededor del 90% del calentamiento se lo ha llevado el océano, ¿sí? Que en el fondo este exceso de energía le ha sido transferido al océano. Y una evaluación hecha por científicos de la Universidad de Oxford, que en realidad es una evaluación hasta donde yo entiendo relativamente baja, porque este número ha subido, ¿ya? El calentamiento de los océanos, ustedes comprenderán que a uno le cuesta calentar la tetera del agua ahí cuando pone unos 2 litros en la tetera, le toma un tiempo relativamente breve, pero le cuesta calentarlo, ¿no? Ustedes imagínense lo que significa calentar el océano, ¿sí? Aunque sea en una cantidad muy pequeña en términos de grados Celsius, ¿ya? Entonces se estima que este calentamiento es equivalente a detonar una explosión atómica por segundo durante los últimos 150 años. Y hay otras evaluaciones que hablan en realidad que esto podría ser 3 o 4 bombas nucleares por segundo. Esa es la energía que estamos entregando al sistema. Y que por lo tanto lo estamos perturbando seriamente, tal como hemos visto ya, ¿no es cierto?, sobre todo el último año. Y no nos debe extrañar entonces que fenómenos climáticos cada vez más violentos se estén dando, producto de que estamos generando con esto el calentamiento global, ¿cierto?, una verdaderas explosiones atómicas recurrentes que se están inyectando al sistema. Bueno, con esto termino. Gracias por la atención, y la idea central era cómo entran algunos conceptos de la física en esto del entendimiento del calentamiento climático. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Norman, por la intervención, por habernos contado tu perspectiva, esta perspectiva energética del cambio climático desde un punto de vista de contexto del sistema solar. Recordemos que la idea es que el conversatorio suceda después de las 2 intervenciones, después de la que viene ahora de Raúl, y ahí podemos hacer todas las preguntas que queramos. Vayan escribiendo las preguntas o díganlas después en voz alta si es que quieren, una vez que comencemos el conversatorio. Ahora los dejo con Raúl, que va a empezar a compartir pantalla. Raúl, ¿estás por ahí? Sí, aquí vamos a compartir la pantalla. ¿Me indicas, porfa, si se ven los slides? Se ve perfecto. ¿no? Y Ya. previamente se vio tu escritorio con millones de archivos, que es bastante impresionante. No sé cómo lo haces. Es un poco desordenado. Bueno, muchas gracias por la excelente charla de Norman. Me gustó mucho cómo la enfocaste. Yo voy a hablar un poco sobre lo que hacemos en el laboratorio que yo tengo el placer de dirigir, que es el Laboratorio de Radiometría y Fotometría, uno de los laboratorios que tenemos en el Departamento de Física. Nosotros nos dedicamos a mediciones de atmósfera y radiación solar. Aquí están algunos de los chicos, y no tan chicos, que forman este laboratorio. La gracia de nuestro laboratorio es que tiene su infraestructura distribuida a lo largo de una larga transecta que aprovecha la geografía de Chile. Por ejemplo, tenemos un container con instrumentos en el plató de Chamantor, son 5.100 metros de altura, cerca del Observatorio ALMA, en pleno desierto de Atacama, ahí se ve una foto. Tenemos otro container con instrumentos cerca de Santiago, algunos 40 kilómetros al este de Santiago, cerca del centro de esquí La Parva, para que tengamos más o menos una referencia, a unos 2.600 metros de altura. Y nuestro tercer container con instrumentación permanente está en el extremo norte de la península antártica, en la isla Rey Jorge,
esto es al lado de la base Escudero del Instituto Antártico Chileno. También hacemos mediciones 2.000 kilómetros más al sur, pero en ese caso no son mediciones permanentes, sino que vamos allá un mes al año más o menos y hacemos un campamento donde hacemos algunas mediciones similares a las que hacemos en las otras estaciones. En todas las estaciones tenemos instrumentación similar, que nosotros llamamos radiométrica, instrumentos radiométricos, que nos permiten medir la radiación solar. Aquí hay algunas fotos adicionales de lo que les estaba comentando, estos containers de instrumentos que tenemos nosotros. Esto evidentemente es en el desierto de Atacama, está a gran altura, nuestros containers son relativamente pequeños y están al lado, en un vecindario de grandes proyectos radioastronómicos. Hay unos proyectos ACT, que es de la Universidad de Princeton, Polar Bear, que es de la Universidad de Berkeley, CLASS, que es de la Universidad de Johns Hopkins, y bueno, está el proyecto de nosotros, que no es astronómico, sino que es un proyecto atmosférico, porque nosotros, como les decía, nos interesa medir la radiación solar y algunos componentes atmosféricos. Cerca están algunas de las 60 antenas del gran proyecto radioastronómico de esa zona, que es el proyecto ALMA. Esos son algunos de nuestros instrumentos, son similares a los que tenemos, por ejemplo, en La Parva, donde los instrumentos, como les decía, son también instrumentación radiométrica que permite hacer algunas mediciones. Por ejemplo, ahí se ve detrás el centro de esquí La Parva. Esta es una zona que evidentemente está nevada en invierno, pero por ejemplo, más o menos en esta época ustedes pueden ver que, bueno, la situación y el panorama es completamente distinto. Esta nube que se ve al fondo es Santiago. Nosotros, además de estudiar lo que estudiamos en las otras estaciones, en este caso particular nos interesa estudiar un poco el transporte de material particulado, aerosoles, le decimos también nosotros, que al subir desde el valle hacia la cordillera ensucian la nieve andina y forzan su acelerado derretimiento. ¿Ok? La última estación, que es la que más nos gusta a nosotros, es la que tenemos evidentemente en la Antártica. Otra vez, instrumentación radiométrica, algunos de esos instrumentos están afiliados a redes internacionales, por ejemplo, hay una red muy importante para nosotros que es la MPLNet, que es una red de LiDARs. Los LiDARs son rayos láser, como este que photoshopeamos aquí, son los verdaderos rayos láser, que no se alcanza a ver con la luz del día, ¿ok? Que básicamente ese rayo láser, esa luz láser que va a ser dispersada por las partículas en la atmósfera, y esa dispersión nos da una idea de qué partículas la atmósfera tiene. En los polos o cerca de los polos hace frío, y como consecuencia de eso las nubes no son de gotas de agua siempre, sino que a veces son de cristales de hielo, y esa diferente composición de las nubes, a veces cristales de hielo, a veces gotas de agua, hacen diferencia en la cantidad de radiación solar que llega al suelo. ¿Ok? Ese mismo punto en la Antártica donde nosotros estamos en verano luce más o menos así. La nieve no es permanente, es estacional. Otra cosa graciosa, entretenida para nosotros de hacer es no solamente medir desde abajo la composición atmosférica, sino que a veces también lanzamos globos, que nosotros llamamos radiosondas, ¿ok? Que suben hasta 30 kilómetros de altura. Entonces la atmósfera tiene el orden de 100 kilómetros de altura, pero nosotros podemos llegar hasta los 30 kilómetros de altura con nuestro globo, y con eso echamos un vistazo a qué hay a esa altura. Y en la Antártica, igual que en el resto del mundo, hay cosas bien entretenidas de monitorear. Una cosa que nosotros monitoreamos mucho en la Antártica es el ozono. Entonces, básicamente lo que hacemos es atar una ozonosonda, o sea, un instrumento pequeño que monitorea ozono, atado al globo, y nos va diciendo cuánto ozono hay. Por ejemplo, aquí va la ozonosonda atada a ese globo. Nos va diciendo hasta los 30 kilómetros de altura cómo varía con la altura el ozono. Ahora, les decía que toda la instrumentación que tenemos nosotros distribuida a lo largo de esta larga transecta de Chile y la Antártica nos permite medir radiación solar, ¿ok? Y nos permite, y eso es más importante, entender mejor cómo interactúa la radiación solar con la atmósfera, porque al final el clima del planeta, por ejemplo, que haga frío en los polos y que haga calor cerca del Ecuador, depende de esa interacción. Básicamente, las temperaturas, cómo se distribuyen las temperaturas en el planeta, dependen del camino óptico que la radiación solar recorre a través de la atmósfera. Y naturalmente, no solamente que el largo de ese camino óptico determina la abundancia de radiación solar en superficie, sino que también lo hace la composición atmosférica. ¿Cuántas nubes hay? ¿Cuántos aerosoles hay? ¿Cuántas trazas de distintos gases hay? Porque claro, distintos gases
absorben distintas componentes de la radiación solar. Como muy bien adelantó Norma, la radiación solar tiene algunas componentes, no vamos a entrar en demasiados detalles, ¿ok? Pero nosotros vemos ciertos componentes de esa radiación solar, esa es la radiación que nosotros llamamos, porque la vemos, la llamamos visible, pero hay otras radiaciones como las radiaciones ultravioletas o las radiaciones infrarrojas que nosotros no vemos y que también interactúan con la atmósfera, ¿ok? Un detalle, siempre esto está lleno de detalles muy, muy entretenidos. Por ejemplo, la atmósfera, esta capa de gases que tiene alrededor de 100 kilómetros de espesor que cubre nuestro planeta, se puede subdividir en distintas capas. La capa para nosotros más importante es la más cercana, la que tiene 10 kilómetros de espesor y está más cercana a la superficie. Es ahí donde ocurre el clima que para nosotros es relevante, es ahí donde ocurre la meteorología que para nosotros es relevante, ahí es donde se forman las nubes, ahí es donde llueve, ahí es donde hay sequía, ahí es donde hay ciclones, ahí es donde hay viento. ¿Ok? Lo que sucede en capas más altas no nos afecta directamente, pero a veces nos afecta de manera indirecta. Por ejemplo, todos hemos escuchado del famoso agujero de ozono, que ocurre acá en la parte alta de la estratosfera. El ozono es un gas que absorbe la peligrosa radiación solar ultravioleta, así que las cosas que ocurren también en la parte alta de la atmósfera nos afectan y nos pueden afectar, lo hacen de hecho mucho. Para nosotros todas estas cosas son importantes porque, como les decía, el clima depende, el clima donde nosotros vivimos acá abajo en la superficie, depende de esa interacción entre las distintas componentes de la radiación solar y la atmósfera. ¿Ok? La radiación solar no ha cambiado en las últimas décadas, pero como muy bien indicó Norma, sí lo ha hecho la composición atmosférica. Y como el clima al final depende de esa interacción, si la atmósfera cambia, el clima cambia. Y eso es desafortunadamente lo que ha sucedido. El cambio climático es consecuencia de una anomalía en la composición atmosférica que nosotros hemos introducido, como bien adelantó Norman, debido a nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, esos muchos gases que nosotros generamos cada vez que quemamos combustibles fósiles para energizarnos. Entonces nosotros al cambiar la composición atmosférica hemos cambiado el balance energético del planeta. No es la radiación solar, naturalmente, la que afortunadamente ha cambiado. Eso sería todavía más grave, sino que ha cambiado la composición atmosférica. Entonces nosotros lo que hacemos es medir radiación solar para entender cómo está cambiando esa relación, esa interacción entre radiación solar y atmósfera, que es la que determina el clima. Monitoreando los cambios en la composición atmosférica, nosotros estamos estudiando, tratando de entender mejor, tratando de proyectar mejor cómo va a cambiar el clima del futuro. A eso nos dedicamos. Una última foto, una última par de fotos nada más para mostrarles. Fíjense que los lugares donde nosotros tenemos el privilegio de trabajar son re bonitos. ¿Te fijas? Esta es una foto, por ejemplo, de una parte del plató de Changantor a 5.000 metros de altura en el desierto de Atacama. Entonces, no solamente que es bonito, sino que también es un paisaje, hace frío ahí, aparte que uno se apuna. Entonces son paisajes hostiles, si quieres, ¿ok? Y tiene condiciones extremas, temperatura muy bajo cero, atmósfera relativamente delgada, concentración de oxígeno relativamente baja, es decir, no todos los organismos vivos pueden vivir ahí, las condiciones son extremas. Lo mismo pasa con los paisajes antárticos. Por ejemplo, esta es una foto que tomé yo en un avioncito que me tocó tomar de la Fuerza Aérea de Chile, que me tocó tomar hace unos años ahí, a 1.000 kilómetros del Polo Sur, estos 2.000 kilómetros al sur de donde nosotros vamos, a 3.000 kilómetros al sur de Punta Arenas, porque tengan ustedes dónde estábamos, y también un lugar increíblemente hermoso, increíblemente bello, pero increíblemente hostil también. Te fijas, muy difícil sobrevivir ahí sin las condiciones adecuadas. ¿Y por qué les muestro esto? Porque estos paisajes hostiles y hermosos son de alguna manera parecidos a lo que vería un humano cuando le toque viajar a alguna de estas lunas grandes de los gigantes gaseosos de nuestro sistema solar, o quizás a Marte en el caso del desierto de Atacama. ¿Te fijas? Nosotros no podemos ir todos a estudiar lo que pasa allá, pero tenemos ciertas zonas, ciertos lugares, incluso ciertos rincones de nuestro planeta donde podemos hacernos una idea de cómo es la situación allá. Y ese es mi mensaje principal. Si nosotros queremos entender qué le pasa, cómo funciona el resto de planetas, no solamente del sistema solar, sino también los exoplanetas, etc., tenemos que entender y entrenarnos, si quieres, entendiendo cómo funciona nuestra atmósfera,
cosa que además es contingente por este problema de cambio climático que tenemos. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, por la exposición. Estuvo súper, súper interesante. Ahora, ahora, Norman y Raúl, ¿les parece si pasamos al conversatorio propiamente tal? La idea es, si es que el público, que los que están aquí presentes, tienen preguntas, tienen algún comentario que hacer a cualquiera de los dos expositores, por favor lo hagan. Pueden prender su cámara, activar su audio y hacer cualquier pregunta. Si no, yo por mientras la gente trata de pensar en las preguntas y armarlas y ese tipo de cosas, yo tengo algunas preguntas que ya hicieron los que se inscribieron a priori, antes del conversatorio. Hay varias preguntas interesantes. La primera es bastante atingente al título del conversatorio, que dice, ¿cómo se relaciona la astrofísica con el cambio climático? De eso se trató el conversatorio. ¿Podrían decir algunas palabras sobre eso, su apreciación personal, si quieren, de cómo se relaciona la astrofísica con el cambio climático? Norman y Raúl. Sí, bueno, yo haría una respuesta muy general. Raúl es el especialista en cambio climático. Claramente uno podría decir que el factor, y ya Raúl lo mencionó en lo que estaba diciendo, el factor principal es el Sol. Y como decía Raúl, afortunadamente el Sol no ha cambiado su radiación. Si bien lo ha hecho en forma muy leve en los periodos que se conoce como las pequeñas edades del hielo, ¿ya? Es decir, basta que el Sol haga un pequeño parpadeo para que nuestro clima se enfríe, ¿no es cierto?, o se pudiera calentar de forma muy, muy sorpresiva. Entonces, en ese sentido, es un factor sin duda principal. Y Raúl, bueno, puede extenderse mucho más en esto de que el cambio que estamos viviendo ahora es porque en realidad se debe más bien a los factores atmosféricos. No sé si Raúl quiere hacer algún comentario sobre eso o pasamos a la siguiente pregunta. No, yo creo que tiene razón, Norman. Es decir, tú puedes buscar ahí algunas actividades humanas, por ejemplo, estos grandes observatorios que alcancé a mostrar yo en el norte de Chile, requieren mucha energía. Entonces, desafortunadamente, muchos de esos observatorios, prometí que no iba a decir esto, pero ya, total, ya que estamos en esto, te fías. Quiero que digas estos observatorios son muy intensivos en el consumo de energía. ¿Te fijas? Entonces, como son muy intensivos en el consumo de energía, el problema es que se están energizando hoy, muchos de ellos utilizando combustibles fósiles, como bien Norman y yo repetimos, el problema del cambio climático es generado por la emisión de estos gases de efecto invernadero que resultan del uso de combustibles fósiles, es decir, gas, lo que llamamos a veces gas natural, o diésel, o benzina, o parafina, o carbón, o cualquier tipo de derivado del petróleo. Entonces, muchos de estos observatorios se energizan todavía, desafortunadamente, con combustibles fósiles. Entonces, ¿qué significa eso? Que la huella de carbono de los astrónomos y de los astrofísicos es bastante más grande que la de los físicos atmosféricos, así que por nuestro lado somos más limpios que ellos. Hay una relación, pero al final lo termino diciendo como broma, es decir, todos, no solamente los astrofísicos, no solamente los físicos atmosféricos, sino todos los que insistimos en utilizar algún tipo de combustible fósil, contribuimos al calentamiento global. Así que nadie, absolutamente nadie, ninguna actividad humana que todavía esté relacionada con el consumo de energía fósil es libre de pecado o no está relacionada o peor contribuyendo al calentamiento del planeta. Así que está todo relacionado. Pero más allá de eso, ya en términos de investigación, ¿okay? Más allá de que todos son culpables y los astrofísicos y los astrónomos más allá de eso, bueno, hay harta cosa entretenida para investigar, porque los astrofísicos y los astrónomos que manejan tienen un gran entrenamiento del manejo de datos. Bueno, ese tipo de habilidades, te fijas, son sumamente útiles para manejar también, para apoyarnos en el manejo de la gran cantidad de datos que, por ejemplo, los satélites producen. Nosotros medimos
ya vieron en algunos puntos del desierto y producimos un cierto volumen de datos relativamente pequeño, pero los satélites que tienen más o menos la misma instrumentación que tenemos nosotros, pero miden en todo el planeta, todos los días del año, producen gran cantidad de información. Así que bueno, hay harta tela que cortar, hartas habilidades matemáticas que explorar. Luego hay otros temas entretenidos, ¿no? Como bien decía Norma, uno de los componentes, uno de los determinantes claves en el clima es la actividad solar. Y la actividad solar, existe lo que se conoce como la actividad solar transiente, las tormentas solares. Por ejemplo, las tormentas solares a su vez, no solamente que pueden producirnos problemas en el clima, sino que interactúan de manera muy entretenida, sobre todo con las atmósferas polares. La mayoría de estas tormentas solares emiten gran cantidad de partículas cargadas que no llegan a la superficie del Ecuador porque son desviadas por el campo magnético de la Tierra, pero terminan llegando a los polos. Y en los polos interactúan con la atmósfera, provocando estas famosas y bellas auroras boreales, ¿okay? Pero además de eso producen otro tipo de cosas. Por ejemplo, afectan la columna de ozono en los inviernos, es una cosa que nosotros hemos estudiado. Es decir, hay mucha interacción, ¿okay?, entre la actividad solar y la atmósfera. Entonces, eventualmente, uno se puede ir por ese lado en términos de encontrar conexiones en la actividad de investigación de un físico atmosférico y un astrofísico. Y luego, lo que comenté al final, los exoplanetas, ¿te fijas? Me han comenzado ya a preguntar algunos astrónomos que se dedican a los exoplanetas algunas cosas atmosféricas, que no he podido contestar, pero que espero algún día poder. Hay hartas cosas, harta tela, harta cosa entretenida para mostrar. Otra cosa que me anduvieron preguntando en su momento, no alcanzamos a hacer un paper propiamente tal, pero al menos mucho tela para conversar sobre estos lagos subglaciales que existen en los polos congelados de Marte, que se parecen a los lagos subglaciales que existen en el polo congelado de la Tierra, te fijas, en la Antártica, por ejemplo. Así que hay harta cosa, harta interacción entretenida, buena y mala, por último, para conversar. Perfecto, Raúl, muchas gracias. Ahí apareció una pregunta interesante en el chat de Martina Figueroa. Quizá Martina quiere decir la pregunta con micrófono abierto. Martina, ¿estás por ahí? ¿Podrías quizás decirles tú la pregunta a Raúl y Norman? Ah, no puede activar el micrófono. Ok, entonces la digo yo. Martina dice, ¿qué tipo de cambios pueden tener las radiaciones solares para empeorar la atmósfera? Teniendo en cuenta que el cambio vendría desde el Sol, ¿qué puede afectar a este para que cambien sus radiaciones? A ver, si me permite el contexto muy breve desde el punto de vista, digamos, que tiene relación al Sol, ¿no? Que por lo demás es una estructura muy compleja. Pero uno sabe que el Sol tiene ciclos, ¿cierto? Estos famosos ciclos de 11 años, donde hay mayor actividad solar, donde la radiación del Sol sube en un porcentaje muy pequeño, y yo entiendo que hay correlación con también aumento de la temperatura en la Tierra, también muy pequeño, y que se ha dado periódicamente, bueno, desde que existe la Tierra como tal, ¿no? Y además de eso, que se da estos famosos mínimos, donde el Sol parece que simplemente frenara su actividad y entonces entra en un mínimo de manchas solares, y que hay un descenso en la temperatura y que se asocia a lo que pasó en la época de la Edad Media, ¿no es cierto?, el año 1300, 1400, con el enfriamiento que hubo en el planeta en general, y que está documentado, digamos, de los crudos inviernos que hubo en Europa y en otras partes del mundo. Entonces, en ese sentido, bueno, el Sol como estrella es un sistema complejo, relativamente estable, si nosotros lo pensamos, porque si el Sol llegara a estornudar, bueno, hasta ahí nos llega a nosotros. De manera que el Sol nunca ha estornudado, ha sido prácticamente cosas pequeñísimas dentro del volumen de su estructura y de la energía que emite. Eso es lo que yo diría desde el punto de vista del Sol propiamente. Muchas gracias, Norman. No sé si Raúl quiere comentar algo. Solo rectificar lo que dice Norman, es decir, nosotros tenemos la suerte, y por eso estamos en el planeta, de que nuestra estrella, madre o padre, es relativamente estable.
aparte de la actividad solar transiente, bla, 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 te fijas, la radiación solar que alcanza la superficie, de hecho, la conocemos a veces como la constante solar, porque es prácticamente constante. Entonces, ¿qué significa eso? Que la responsabilidad del Sol, por ejemplo, en el cambio climático actual es prácticamente nula. Eh, y lo más probable es que, al menos en el corto plazo, esa actividad solar se mantenga más o menos constante. Entonces, lo que significa eso es que eh, 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 es muy difícil pensar. Por ejemplo, he escuchado a veces la gente dice, pero no hay que preocuparse. La gente, es chistoso ya, pero la gente tiene ideas a veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, existen estas eras glaciales posibles. Por ejemplo, ahora estamos en un periodo interglacial, ¿verdad? Las eras glaciales no necesariamente tienen relación con la actividad solar, porque es cuasi constante, como les decía, sino que tienen que ver con cambios en la inclinación del eje de rotación terrestre respecto al plano de rotación en el Sol. El eje de rotación terrestre es 23 grados y medio. Si ese ángulo de rotación del eje terrestre cambiase, y cambia a lo largo de miles de años, entonces eso cambia el clima eventualmente, ¿ok? No necesariamente es que cambia la intensidad de la radiación, sino que cambia el eje de rotación de la Tierra, ¿ok? Entonces, eventualmente, ya que estamos en un periodo interglacial, algunas personas dicen, bueno, pero no hay problema, la temperatura está subiendo, pero como vamos a un periodo glacial, después del interglacial tiene que venir un periodo de frío, lo único que tenemos que hacer es esperar. Pero naturalmente, ¿cuál es el problema? El problema es que estos cambios en el eje de rotación de la Tierra demoran miles de años y no tenemos tanto tiempo. Te fijas lo que nosotros, como muy bien Norma adelantó, hemos producido en la Tierra un calentamiento de casi 1 grado en relativamente pocas décadas, es una cosa insólita. Y eventualmente vamos a tener que detener el calentamiento global porque si no, literalmente nos vamos a freír. ¿Te fijas? Entonces no podemos esperar más claro, para ponerlo más claro, ni que la Tierra cambie su eje de rotación, no tenemos tiempo para eso, y tampoco podemos esperar que el Sol de pronto nos dé una mano y se enfríe un poco, deje de emitir tanta radiación, no va a pasar. Esos cambios ocurren en escalas de tiempo mucho mayores que los asociados a la vida humana, así que en cualquier futuro predecible, nuestro futuro depende de nosotros. No deberíamos esperar nada, ni del Sol, ni de la inclinación de la Tierra, ni nada por el estilo. ¿Te fijas? Perfecto, muchas gracias, Rock. Yo voy a tratar de no meter mucho la cuchara, pero como astrónomo puedo mencionar también, sumar a la conversación de que el Sol es una estrella que está en la secuencia principal, dicen los astrónomos. Es decir, va a estar billones de años tranquilito convirtiendo hidrógeno, fusionando dos hidrógenos para convertirlo en helio y así transformar ese proceso en energía. Y va a estar en ese baile durante muchos billones de años, así que, como dice Raúl, no podemos esperar mucho del Sol, va a estar bastante quieto en su actividad. Cristóbal quería hacer una pregunta. Cristóbal, ¿puedes activar tu micrófono y hacer la pregunta directamente? Aló, hola. Hola. No sé si se me escucha. Se te escucha súper bien. Sí. Dale. Sí. Que mi micrófono está medio malo. Así que, buenas tardes a todos, en primer lugar, a todos, todas, todes. Mi pregunta más que nada era para Raúl. O sea, muy buenas las presentaciones de Norman y Raúl, la verdad me gustaron mucho. Pero más que nada mi pregunta va enfocada en que me dio la impresión, por lo que contaste, de que lo que haces tú, por algunos comentarios que dijiste, me dio la impresión que igual está en gran parte como financiado un poco por el gobierno, ¿no? Sí. Nosotros somos funcionarios públicos. Y también entendí más o menos que dentro de las estaciones se medía también como, además de ver los componentes como de la radiación, también se medían ciertos gases, ¿o no? Sí, lo que pasa es que es una manera indirecta de medir composición atmosférica, ¿te fijas? O sea, los gases que hay en la atmósfera. Por ejemplo, nosotros medimos, por ponerte un ejemplo, ozono, pero no medimos en general ozono de manera directa, sino que medimos radiación UV. Como el ozono absorbe radiación UV, cuando medimos alta radiación UV es que hay poco ozono. Y cuando medimos baja radiación UV es que hay mucho ozono.
Entonces lo mismo hacemos con otras longitudes de onda, otros tipos de radiación solar. Entonces midiendo la radiación solar, tú indirectamente determinas la abundancia de ciertos gases que absorben radiación solar. Lo mismo pasa con las nubes, por ejemplo. Si la radiación solar es relativamente poco intensa, entonces tú inmediatamente dices, ah, hay nubes. Y puedes ir más allá. No es que hay o no hay, sino que puedes cuantificar el espesor óptico de CO2, te fijas de la nubosidad y cosas así. Todas esas cosas nos interesan a nosotros y son cosas que hacemos, ¿sí? Claro. Mi pregunta más que nada, la real pregunta era, ¿qué opinas tú acerca también de las estaciones que están, no de la misma sí que miden radiaciones, sino de las estaciones que miden más que nada gases de invernadero y material particulado que generalmente están cerca de las ciudades? Porque desde mi perspectiva, yo soy de Temuco, que es una de las ciudades más contaminadas, que salió mundialmente contaminada, de hecho. Récord, sí. ¿Qué opinas tú de eso? Porque yo siento igual que están un poco dejadas de lado. De hecho, conozco a un profesor que no es de mi carrera, pero sí participa activamente de ellas, que me dice que no están muy como avaladas por el gobierno. Mira, o sea, un problema que tenemos en Chile, ampliamente conocido, ya que hablé mal de los astrofísicos y de los astrónomos con su huella de carbono, vamos a hablar mal del país completo, ¿no? Uno de los problemas que tiene este país es la falta de inversión en ciencia y tecnología. Y cuando tú inviertes poco en ciencia y tecnología, pasa que el monitoreo de algunos parámetros importantes para la vida de los ciudadanos es insuficiente. Entonces, tú tienes razón en que hay pocas estaciones, o peor, algunas estaciones mal mantenidas para medir algunas cosas, incluida la contaminación urbana. Ahora, dicho lo anterior, siempre puede ser peor. Yo soy de Ecuador y todavía es peor la cosa. Pero bueno, no importa. Igual en Chile se podría hacer mucho más de lo que se hace. Desafortunadamente ese no es el caso. Sin embargo, igual en Temuco no es un problema solo de la falta de mediciones, porque igual, aunque las mediciones sean deficientes, no sean suficientemente mantenidas y no sean adecuadamente financiadas, a pesar de eso, nosotros sí sabemos que Temuco, igual que Santiago, son de las ciudades más contaminadas de Sudamérica. Entonces, es cierto que falta monitoreo, pero más que monitoreo, lo que falta es evitar que se sigan usando los combustibles que están, al ser usados, contaminando la ciudad. ¿Te fijas? O sea, sí, obvio que falta monitoreo, pero ese no es el único problema. El problema principal es que muchos ciudadanos, habitantes de Temuco, habitantes de Santiago, y sí insisten, ¿te fijas? No siempre por falta de información, sino simplemente por negligencia culposa en usar combustibles que contaminan la ciudad. Y no solamente que contaminan la ciudad, sino que matan a las personas, la esperanza de vida de los habitantes en Santiago y en Temuco y en toda el Coyhaique, otra de las grandes ciudades más contaminadas del país, es menor que aquellos habitantes que viven en zonas rurales donde la contaminación, los índices de contaminación no son suficientemente altos. Entonces, hay que avanzar mucho, obviamente, en ciencia y tecnología, pero hay que avanzar también un poco en conciencia. Los ciudadanos no pueden seguir tomando decisiones apelando a su libertad para hacer lo que les venga en bendita gana y seguir envenenándonos y, además, cambiando el clima. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Cristóbal, por la pregunta. Súper buena. Vamos a seguir con las preguntas que están en el chat. Hay una muy interesante de Renentín Espinosa. No sé si quisiera, Renentín, decir la pregunta activando el micrófono. ¿Está por ahí? Renentín Espinosa. Dice que no puede activar el micrófono. Quizá es un problema de la configuración de nuestro Zoom, pero... No, no hay problema porque Cristóbal también pudo. Puede ser de la configuración del usuario, tal vez. Qué lástima. Ok, si no puedes, Renantín, yo puedo decir la pregunta por ti, entonces. La pregunta es, ¿qué ventajas tienen los soles artificiales que están haciendo diferentes países en comparación a las energías renovables actuales? Me imagino se refiere a proyectos de fusión nuclear. Mira, yo puedo comentar brevemente. Uh-huh. La verdad que no he seguido el detalle, la información entregada por eso, respecto a la fusión. Sé que han habido adelantos importantes en la posibilidad de obtener fusión
desde donde uno le puede extraer energía, ojo, porque para lograr la fusión uno tiene que invertir una cantidad enorme de energía para llevar al sistema a una temperatura tal que se produzca la fusión. De manera que fusión sí, uno puede producir, pero tiene que tener un retorno energético como para hacerlo viable. El problema de la fusión nuclear ha sido, desde el punto de vista tecnológico, extremadamente complejo. ¿Ya? Se llevan muchos años en esto, sin finalmente tener lo que podríamos llamar una central de fusión nuclear. Pero sin duda sería una fuente enorme de energía renovable y que tiene una serie tal vez de otras ventajas respecto a la fisión, ¿no es cierto? En principio debería haber mucho menos contaminación de elementos radioactivos y ese tipo de cosas. Pero bueno, ha sido un tour muy largo llegar a ser exitoso en eso, y yo entiendo que todavía nadie tiene una central de fusión. Y sería en el fondo reproducir el mismo mecanismo del Sol, ¿no? Producir energía a través de ese mecanismo. Ahora, Yo puedo, sí, por favor, no, sí. Yo puedo comentar, Norman, de nuevo trato de no meter mucho la cuchara como moderador, pero tengo de mi generación de doctores en astrofísica, yo estudié en Inglaterra, 3 de ellos se han retirado de la investigación en ciencias básicas en astronomía y se han ido a trabajar en los proyectos nuevos que hay para estos soles artificiales, fusión nuclear, y ya están en la etapa de licitación con el gobierno. Hay países que están muy avanzados en el tema. Y además es un tema muy interesante como alternativa a la investigación científica de ciencia básica, de astronomía, el meterse en estos temas de solución energética alternativa a los combustibles fósiles, a las centrales de carbón, etcétera, que contaminan tanto y son terribles. Eso es lo que yo quería, eso es lo que quería comentar. Es una buena alternativa a la cual astrónomos pueden terminar trabajando en este tipo de tecnologías también. Claro. Raúl. Sí, yo solamente quería decir que igual las perspectivas de tener un reactor comercial de fusión nuclear que produzca energía a precios razonables son las perspectivas de que eso suceda en la próxima década son bajas. Lo más probable es que eso demore todavía, al menos, con un poco de suerte, un par de décadas. Entonces significa que, y nosotros otra vez, el problema de siempre, no tenemos tiempo para esperar en 2 décadas, ¿te fijas? Así que la moraleja es que hay que echar mano a las alternativas existentes de energías renovables que ya son capaces en países como Chile de producir energía a precios no solamente competitivos, sino que la energía más barata del mundo se produce en el desierto de Atacama con paneles fotovoltaicos. El precio del panel fotovoltaico se ha reducido en las últimas décadas más del 96%, una cosa increíble, y los precios de la energía eléctrica en Chile van a comenzar a bajar, de hecho, en relativamente poco tiempo, a medida que se siguen construyendo centrales de plantas fotovoltaicas en el desierto de Atacama. Es decir, la moraleja es que los reactores de fusión nuclear llegarán algún día y nos van a ayudar. Pero como no tenemos tiempo, ahora afortunadamente existen alternativas económicamente viables, económicamente convenientes para la transición energética, porque como Norman inició, luego traté de ratificar yo, el problema que tenemos, lo que está causando el calentamiento global, es el uso de combustibles fósiles para energizarnos. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay que cerrar las termoeléctricas, cerrar, no solamente las termoeléctricas, ¿te fijas? Sino que en tu casa tienes que dejar de quemar cosas. Si tienes auto, mucha, tienes que tratar de usar el metro, usar la bicicleta, usar el bus eléctrico, el auto lo menos posible, y si tienes plata, cómprate un auto eléctrico, o híbrido, o algo por el estilo, pero no se puede seguir quemando benzina, para cocinar, parafina, para calefaccionar, de leña para cocinar o para calefaccionar. Todas esas cuestiones tienen que desaparecer relativamente pronto. Entonces, hay alternativas tecnológicas que el país, Chile, puede financiar. En efecto, Chile es un país muy desigual, entonces hay cierto porcentaje grande de la población que no puede financiar ciertas cosas, ¿ok? Pero esta cuestión es como la Teletón. Nadie es suficientemente pobre como para no poder hacer algo, ¿te fijas? Así que todos podemos contribuir de alguna manera, sin tener que comprar el reactor, que eso va a demorar mucho, el reactor de fusión.
Muchas gracias, Raúl. Tenemos la manito levantada ahí de Teodoro. Quizá Teodoro puede activar el micrófono y hacer la pregunta directamente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es que yo quería decir que igual como el daño que hace el humano sí, es como muy poco comparado con lo de la empresa. Igualmente, obviamente uno tiene que tratar de hacer algo, pero va a ser como lo mínimo con el problema que en realidad que es que las empresas hacen ese tipo de cosas. Muy buen comentario, Teodoro. ¿Quieres agregar algo más? Eso no es. Eso nomás. ¿Algún comentario de Raúl y Norman sobre el muy certero comentario de Teodoro? Los de a pie no sacamos nada con agarrar la bicicleta si las grandes empresas queman Yo estoy totalmente combustibles en fósiles como desacuerdo, los... Teodoro. Totalmente en desacuerdo. ¿Te fijas? Mira, un Es comentario. decir, si tú piensas así, es muy desesperanzado eso. Aparte, mira, ya, suponte ya, no voy a cambiar nada. Por supuesto que puedes cambiar cosas. Si esta cuestión es sencillo, pronto en noviembre, los que tienen más de 18 años tienen elecciones presidenciales. Es cuestión de ver qué candidato se compromete a la transición energética. Te fías a combatir el cambio climático. ¿Quién tiene un programa que considera el cambio climático? Tú puedes ir y votar. Y si tú cambias el gobierno, la situación va a cambiar. Y eso no solamente aplica para Chile, sino para todos los demás. Mira, yo llevo en este tema trabajando no este año ni 2 años. Yo sigo este tema desde que descubrí la ciencia, cuando llegué a Chile en 1998, pero comencé a trabajar en el cambio climático en el 2002. En esa época, era imposible tener un conversatorio como este. En esa época ya existía el cambio climático, pero no había conversatorios como este porque no era tema en Chile. Nadie sabía del tema en Chile. En esa época, en 1998, fíjate tú, ya se había firmado el protocolo de Kioto, el primer protocolo internacional grande contra el cambio climático. El IPCC ya existía desde 1988 y la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático es del año 92. En el 98, cuando yo llegué a Chile, ya existía el protocolo de Kioto y nadie sabía nada del tema aquí. Chile había firmado, bueno, no firmó el protocolo, pero estaba mencionado en los anexos. La moraleja es que nadie sabía del tema. Nadie, absolutamente nadie. ¿Te fijas? Hoy, en cambio, el tema es tema de discusión y a ti te lo tienen que haber incluso enseñado en el colegio. Y si no es el caso, cuando te vengas a estudiar con nosotros en física, te lo vamos a enseñar. Eso es una gran diferencia respecto a hace 20 años. Es cierto, no se ha avanzado lo rápido que debimos haber avanzado. ¿Te fijas? A mí me gustaría que fuese todo más rápido, pero no, las cosas, los procesos de cambio son procesos lentos. Aunque sean lentos, no hay que desesperanzarse, no hay que pensar, nada va a cambiar. Si yo hubiera pensado eso hace 20 años, pues no estaría aquí conversando contigo. Y a pesar de los grandes desafíos, las sucias de nuestra ciudad, las grandes emisiones de gases de efecto invernadero, los astrónomos con sus observatorios cochinos, que es una broma, ¿te fijas? A pesar de todos esos problemas todavía pendientes de solución, la situación hoy es muchísimo mejor que antes. Hace 20 años no había alternativas tecnológicas como los paneles fotovoltaicos. Hace 5 años en el desierto de Atacama no había ni un solo panel fotovoltaico. Hoy, el 10% de la energía eléctrica en Chile que tú consumes, que yo consumo, ya es solar. Es decir, se ha avanzado mucho y hay que tener paciencia y no descorazonarse. No puedes pensar que nuestras acciones individuales, nuestro voto, nuestro conocimiento, nuestra investigación no sirve. Tienes que ver la big picture y tienes que tener paciencia. Paciencia. Es súper fácil decir, aquí no va a cambiar nada porque nunca cambia nada. Yo he visto ese cambio y tampoco soy tan viejo. ¿Te fijas o no? Las cosas han cambiado y han cambiado para mejor. ¿Te fijas? Y en los próximos 20 años, yo espero que podamos mirar para atrás, tú también, y puedas decir, hace 20 años la situación era muy diferente, Temuco era súper cochino, ahora está mejor Temuco. ¿Te fijas? Porque va a ser mejor, pero tiene que ser mejor porque los ciudadanos tienen que saber qué hacer, tienen que educarse, tienen que aprender y tienen que dejar de pensar que sus acciones no cambian nada. Eso mismo es lo que piensa la gente que insiste en usar leña en Temuco y mantiene la ciudad contaminada. Dice, no, mi acción no cambia nada. Por supuesto que lo hace. Yo lo he visto. ¿Te fijas? Así que no estoy de acuerdo contigo y te llamo a tener paciencia y esperanza, a pesar de que eso suena un poco religioso, tú sabes, lo religioso y la ciencia no funciona bien, pero digamos que desde mi perspectiva hay que tener paciencia, ¿te fijas? Las cosas mejoran.
Pero no mejoran por sí solas, mejoran porque nosotros hacemos el cambio. ¿Te fijas? Y en las universidades, incluida la nuestra, nosotros estamos haciendo el cambio persona por persona. Cada ingeniero, cada físico que nosotros formamos sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Y así vamos a cambiar el mundo. Hay que tener paciencia, eso sí, paciencia. Gracias, Raúl. Norman, ¿quieres agregar algo? Mira, sí, un comentario muy general. En mi opinión personal, estamos como dicen los tenistas, ¿no?, en un punto de quiebre de la civilización. Yo creo que el rumbo que se lleva en general no va por buen camino, ¿sí? En términos individuales, sí comparto lo que dice Raúl. Las empresas consumen o las empresas trabajan porque producen algo que tenemos que consumir. En la medida que reducimos nuestro consumo, estamos ayudando a descontaminar, ¿no?, y a no tener este ciclo de producción, ¿sí? Pero yo creo que estamos en un punto de cambio, ¿sí? Se requiere una nueva visión de una civilización diferente, de una civilización que obviamente no esté basada en el consumo que hoy se lleva adelante, y que tampoco esté basada en el hecho de que el crecimiento económico puede ser infinito en un planeta finito. Eso es algo que tantas veces se ha insistido incluso desde el punto de vista de los físicos, ¿no? Esto no es ilimitado, no es ilimitado. Y la humanidad de repente parece que se mueve como si no conociera esos límites. Perfecto, Mucha Norman, muchas norma que gracias. quedaste en mi discurso de esperanza. Ah, mentira, mentira. En noviembre a votar por los candidatos que realmente se comprometan a paliar la crisis Hay que leerse climática. los programas Hay que leerse los y programas. votar en consecuencia. Exacto. Bueno, ahí Cristóbal San Martín decía en el comentario, en el chat, decía la agroecología es una buena opción para empezar, por ejemplo. Me imagino agroecología, comer local, y que no esté muy invadida por el combustible fósil. Bueno, eso es una de las cosas que, como Norma bien dice, te fijas, nosotros tenemos ciertos límites planetarios. Entonces, claro, hay ciertas cosas que no podemos hacer de aquí al infinito. Entonces, claro, la agroecología, por ejemplo, es una manera en la que tú puedes poner tu granito de arena. ¿Te fijas? Y esos granitos de arena, les dije, granitos de arena, te fijas, hay que tener paciencia, paciencia, paciencia. Ahora, los cambios sociales, como los que Norman bien dice, debemos acelerar. ¿Te fijas? Aunque los aceleremos, los humanos los procesos sociales son procesos sociales. Educar, formar, cambiar un país toma décadas. ¿Te fijas? Tenemos que hacerlo más rápido, sin ninguna duda, pero igual nos va a tomar nuestro tiempito. ¿Te fijas? Y hay que ser paciente. Y lo más importante es no descorazonarse. O sea, no perder la esperanza y pensar, yo soy solo una persona, cuando hay unos más malos, más grandes, más poderosos. O sea, te fijas, el colectivo es siempre lo más poderoso, te fijas, el colectivo es siempre lo más poderoso. Y eso es particularmente obvio hoy en Chile, ¿no? En Chile, no por el cambio climático, sino por estos temas, lo que está sucediendo en Chile, cómo se ha movido Chile desde el 2019. No es porque los poderosos, las empresas que hicieron cambios, te fijas, como las personas individuales, cuando están informadas, pueden forzar ciertos cambios sociales rápido. Bueno, ese tipo de movimiento es más o menos lo que necesitamos en el cambio climático. Y en Chile estamos ahora en nuestra propia contingencia, pero está sucediendo a nivel global. Todo esto que mencionaba Norman ya no es una opinión solamente de los límites planetarios, la necesidad de repensar la manera en que hacemos las cosas. Ya no es una cosa aislada que conversamos en las universidades, intelectuales como Norman y como yo, no tanto, sino que son cosas ya mainstream. ¿Te fijas? Está llegando ya a la sociedad, pero obviamente los cambios igual van a ser acelerados, pero van a ser más claro. Siempre va a haber un día en que uno diga, esta cuestión no sirve para nada, vamos a quemarlo todo. No, eso sucede mucho en Chile, que la gente se descorazona y se pone... Pero hay que tener un poco de paciencia, sin que eso signifique una pasividad.
Decía, voy a esperar que la cosa cambie. No, uno tiene que ser un agente activo del cambio. ¿Te fijas? Y hoy hay tanta información, es decir, sabemos en qué dirección hay que caminar, sabemos qué funciona, qué no funciona, están las alternativas tecnológicas necesarias, ¿te fijas? Están los medios económicos, al menos Chile no es Haití, sobre por los haitianos, sobre por los venezolanos, países que realmente no pueden hacer demasiado, pero Chile no es el caso, Chile es un país de desarrollo medio en el que se pueden hacer las cosas mejor, ¿te fijas? Creo que no hay que desesperanzarse, ese es mi llamado, más allá de que hay tanto que hacer, o sea, el desafío es gigantesco, te fijas, gigantesco, pero no hay que descorazonarse, no hay que desesperanzarse, hay que tener paciencia y tratar de empujar en la dirección correcta, y cada empujón que una persona individual hace ayuda. Tengo dos preguntas más. En realidad son como tres, pero vamos a seguir con las preguntas. Volviendo a los malvados astrónomos. En YouTube, Jorge Boltón pregunta, al ser los observatorios en su mayoría de propiedad internacional, ¿es posible que como país podamos presionar a que los observatorios deban utilizar otra clase de energías menos contaminantes? Sí. Sí podemos. Yo creo, sí, es una cuestión de ponerlo en los contratos, ¿no? Te fijas, si hay un contrato de concesión, te fijas, Chile en los grandes proyectos astronómicos les dona el terreno, les da la concesión por el terreno y ellos ponen su proyecto. Entonces, como las energías, sobre todo en el norte de Chile, están baratas, ya se puede comenzar a incluir eh, 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 ciertas restricciones respecto al uso del tipo de combustible que se use. Ahora, igual tuvimos una pre-conversación ayer con el moderador y con Norma, y Norma me hizo ver que igual no hablen mal de los astrónomos y su huella de carbono, porque al final son mucho peor la huella de carbono de otras industrias, ¿te fijas? Y claro que los astrónomos hacen su maldad, tienen más huella de carbono que yo, pero por ejemplo, porque by the way, las estaciones que tenemos en Antártica son todas con paneles fotovoltaicos, cero emisión. Pero ya, a pesar de eso, claro, la huella de carbono de los astrónomos, igual no la vas a comparar la astronomía con la industria pesada, por ejemplo, la minería, por poner un ejemplo, ¿te fijas? Pero a pesar de eso, sí podemos avanzar en exigirle, sobre todo a estos grandes observatorios, que parte, si no la totalidad de su energía, sea fotovoltaica. Y a ellos no solamente que lo pueden hacer porque las alternativas tecnológicas están, sino que es más barato. Es simplemente más barato. Y como ese es así, los nuevos proyectos astronómicos que ya se están haciendo en el desierto de Atacama ya incluyen planta fotovoltaica. ¿Te fijas? O sea, ya lo están haciendo de mutuo propio. Si nosotros podemos acelerar esa transición, bienvenido. Pero en verdad, como bien me indicó Norman ayer, no se vayan a quedar con la idea de que, estos astrónomos están destruyendo el desierto de Atacama. No, nada que ver. O sea, sí, obviamente que tiene una tremenda plantas energéticas, te fijas, pero siguen siendo la huella de carbono de ellos y una minucia, igual que la ciencia en general, comparada con la huella de carbono, por ejemplo, de la industria del cemento o la industria minera, o otro tipo de industrias que generan coimpactos negativos en el medio ambiente mucho más graves que un astrónomo bien intencionado mirando al cielo. Hay otra pregunta relacionada de Patricia Leiva, que nos dice, buenas tardes, una pregunta, ¿por qué si se predica no usar los combustibles fósiles, las estaciones de estudios no usan energías alternativas? ¿Es muy caro, no es viable? Tú tienes muchas estaciones de estudio, Por desconocimiento, pero, por ejemplo, otra vez, el laboratorio de radiometría y fotometría que yo dirijo, incluso en Santiago, es carbono neutral. Nosotros tenemos una pequeña planta fotovoltaica conectada a la red de la universidad y nuestro laboratorio es carbono neutral desde hace 3 años. No solamente los laboratorios en la Antártica o en el norte de Chile o en La Parva tienen plantas fotovoltaicas, sino que también en la universidad es carbono neutral. ¿Por qué las grandes universidades no son carbono neutrales? Por tonto nomás, porque nos ahorraríamos rápidamente la plata. Para que ustedes tengan una idea, si tú pones en tu casa paneles fotovoltaicos, recuperas en 6 años la inversión, 6 años. Ahora, la inversión inicial todavía es más o menos alta, pero por ejemplo las grandes corporaciones, incluidas las universidades, perfectamente las pueden financiar, y las universidades, a propósito, tienen mucho techo disponible. Ahora, yo ya le dije esto en su momento a algún prorector o vicerrector que apareció por ahí, pero esa gente, bueno,
¿Para qué vamos a...? Es que criticaba a todo el mundo, ¿te fijas? ¿Para qué voy a criticar a mis autoridades universitarias? Pero en efecto, si algún estudiante de nuestra universidad está aquí, en el próximo petitorio de la próxima toma o paro que van a hacer, ¿te fijas? ¡Incluyan eso! ¡Esa cuestión sirve! Es conveniente. Es una broma eso, no vayan a pensar que alguien esté llamando a la toma o el paro o la violencia, por favor. No, es una broma. Ok, muchas gracias, Raúl. Hay una pregunta súper interesante, más de astrofísica, que voy a leer, que fue una de las que se hizo a priori, antes de que comenzara el conversatorio, al momento de la inscripción. Se sabe que nuestro sistema solar tarda 200.000 años, más o menos, en girar alrededor del centro de masa de la galaxia. Si pasa cerca de una región que hay mucho polvo estelar, puede que la Tierra y nuestro sistema solar cambie por influencia externa. ¿Hay posibilidad de que esto suceda? ¿Son procesos irreversibles como el cambio climático y el fin de nuestro Sol relacionados con este tipo de cosas? Esa es la pregunta que alguien hizo por ahí, que se inscribió. Sebastián, yo te dejaría la pregunta a ti. Yo puedo contestar desde una perspectiva, de una perspectiva muy particular, ¿no? Que sería la presencia de materia oscura en la galaxia, que se sabe que en realidad, al parecer, por ejemplo, algunos estudios muestran que no habría materia oscura en el ¿cómo se llama?, en el sistema solar. Cosa que, bueno, es parte de un estudio, porque es improbable, porque se supone que la materia oscura está repartida por toda la galaxia, con distintos perfiles, obviamente, de densidad. Ahora, la densidad característica de la energía oscura, perdón, de la materia oscura, esta materia que no sabemos hasta el día de hoy qué es lo que es, pero que no es visible, es muy baja, de manera que en principio no debería tener efectos notables en el transcurso del movimiento del sistema solar. Pero desconozco este otro aspecto que pueda tener con regiones de polvo interestelar o cosas por el estilo. Entiendo que, bueno, para meter un poco la cuchara yo, entiendo que sí es una idea que se ha puesto sobre la mesa varias veces, varios papers sobre el tema. Básicamente la idea es, nuestro sistema solar gira en torno al centro de la galaxia y va pasando por los brazos espirales de la galaxia. Ahora, sabemos más o menos bien cuántos brazos hay, qué composición tienen, pero no lo sabemos en gran detalle, sabemos más o menos. Y entiendo que las últimas investigaciones dicen que no calza realmente el periodo con el cual uno esperaría crisis climáticas y el paso por estos brazos espirales de la galaxia, que son los lugares donde tienen más concentraciones de polvo, de nubes moleculares de gases y polvo. Lo que mencionó Norman también es muy interesante. Hay una idea muy interesante, muy bonita, de este paso por la galaxia cuando el sistema solar atraviesa una zona de energía, de materia oscura, particularmente densa en materia oscura, podría generar catástrofes en el sistema solar, en la Tierra en particular, y hay algunos papers, hay algunos astrónomos que predican que la extinción de los dinosaurios, por ejemplo, podría haber estado vinculado al paso por una región de mayor densidad de materia oscura. Recordemos, la materia oscura es esta materia que da cuenta de gran parte de toda la materia que hay en el universo, pero no la podemos ver, no sabemos exactamente qué es lo que es, si es una partícula muy difícil de detectar o si es alguna otra cosa. Esas son teorías, son ideas que están ahí, que entiendo que la que relaciona el paso del sistema solar por el plano de la galaxia particularmente, porque tiene cierta inclinación la órbita del sistema solar en torno al centro de la galaxia. Esa es bastante poco probable porque no calza la periodicidad con la cual sucederían las crisis climáticas. No sé si Raúl quiere comentar algo más. Solamente las escalas de tiempo, ¿no? Siempre hay que tener presente que ese tipo de eventos no son eventos que ocurren en una escala de tiempo asociada a la vida humana, sino son cosas que ocurren de un momento para otro, ni de un año para otro, ni de una década para otro. Quizás
Cuando es extraordinariamente rápido, es de un siglo para otro, pero en general son eventos que tardan varios milenios, es decir, los dinosaurios desaparecieron hace 40 millones de años, pero no es que desaparecieron de un evento catastrófico solamente, sino que la agonía de los dinosaurios fue de varios miles, tal vez decenas de miles de años. Entonces, la moraleja de todo esto es que nosotros, más allá de que algo siempre le puede pasar al Sol, o más allá de que por nuestro planeta en su órbita, en su bagaje por el universo, siempre nos puede pasar algo, ¿te fijas? Ese tipo de eventos son escalas de tiempo en las que nosotros no deberíamos preocuparnos. Yo cuando era niño me acuerdo haber leído un libro de divulgación científica y me quedé muy preocupado, ¿te fijas? Porque ahí decía que al Sol le quedaban, ¿qué? 5.000 millones de años, una cosa por el estilo. ¿Te fijas? Pero claro, luego de esforzarme un poco, logré calcular que yo no lo iba a vivir, ese problema. La moraleja es que, como dijo Keynes, en el largo plazo todos vamos a estar muertos, y a nosotros lo que nos debería preocupar es la vida de lo que sucede en el próximo año, década, siglo. Pero más allá de eso, solamente son ejercicios intelectuales. ¿Te fijas? Vivir preocupado por lo que va a pasar en el próximo 1.000.000 de años. Tenemos suficientes problemas actuales como para preocuparnos de lo otro. Otra cosa es que uno no se fascine, que no sea un desafío intelectual, que no sea extraordinario escribir un paper sobre eso, ¿te fijas? E imaginar algunos escenarios apocalípticos. Siempre es entretenido, ¿te fijas? Pero más allá de eso no debería ser al menos un momento de preocupación. Es decir, y al menos en relación con el cambio climático actual, estamos súper claros cuál es el origen del cambio climático actual. No tiene relación de manera importante con algún tipo de fenómeno astronómico, ni con la actividad solar, ni con el paso, con el bagaje de la Tierra por alguna zona rara. No hay nada de ese estilo. ¿Te fijas? Y ese tipo de cosas, como les digo, más allá de provocarnos curiosidad, más allá de fascinarnos, no debería preocuparnos, ¿te fijas? Porque ese tipo de cosas no, es como la glaciación que les mencionaba antes, ¿te fijas? No son fenómenos que ocurren en escalas de tiempo asociados a la vida humana, no funciona así, ¿te fijas? El otro día alguien me preguntó sobre los cambios en el clima natural, que los cambios en el clima natural, bueno, la mayoría ocurren por estos cambios lentísimos en el ángulo de rotación de la Tierra, pero el punto es que todos esos cambios ocurren de manera tan extraordinariamente lenta que ninguna generación de humanos que haya nacido antes del siglo XX jamás se dio cuenta. Es decir, no es que uno nacía en la edad de hielo y se moría en un periodo interglacial cuando hacía calor. No funciona así, te fijas, porque los cambios son extraordinariamente lentos. Entonces, nacías en la edad de hielo, te morías en la edad de hielo. Nacías en un periodo interglacial, te morías en un periodo interglacial. Y con el clima muy, muy, muy parecido, suficientemente parecido como para que haya sido muy, muy poco probable que algún humano, antes que nosotros, haya siquiera notado que el clima podía cambiar. ¿Te fijas? Y de hecho, nosotros hasta hace 40 o 50 años tampoco estábamos tan claros que el clima iba a cambiar e iba a ser detectable siquiera el cambio climático. O sea, lo que hemos provocado en las últimas décadas es realmente increíble. Es una cosa que de forma natural hubiese requerido miles o quizás decenas de miles de años en suceder. ¿Te fijas? Entonces, bueno, todo este tipo de cosas relacionadas con la astronomía y su influencia en el clima humano, para todo eso, para efectos prácticos más claros, el universo tiene influencia prácticamente nula en nuestro clima, en escalas de tiempo asociadas a nuestra vida. Es el tema. ¿Te fijas? A menos que mañana el sol se apague y me haga quedar mal, ¿no? Pero nadie va a saber, ¿no? Buenísimo. Bueno, para ir cerrando más o menos, ya llevamos 1 hora y media de conversatorio. Tenemos 2 preguntas que les quería hacer a ambos, Raúl y Norman, para que nos den sus últimos comentarios sobre el tema. Y luego vamos con el sorteo de un libro a los que han hecho preguntas en el conversatorio. Quizás se lo deberíamos dar a Raúl también, un libro. Le vamos a mandar un libro a Raúl y a Norman de premio por participar. Pero por supuesto. Gracias. Preguntas. ¿Dónde está la pregunta? Perdón, me perdí acá. ¿Qué carreras científicas se pueden estudiar para desarrollar investigación en estas temáticas y qué se puede hacer para revertir el cambio climático?
A ver, yo puedo contestar la primera. Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Por un lado, en cierta forma, todas las disciplinas están relacionadas con el cambio climático, ¿sí? Ahora, en particular, no sé si la pregunta apuntaba justamente a eso, o bien a la posibilidad de la investigación o en la astronomía, ¿no? O en temas afines. Amplia, la pregunta es amplia. ¿Es amplia? ¿Qué tipo de ciencias se pueden involucrar en este momento? ¿Qué carreras? Ni siquiera necesariamente ciencia. Uno podría estudiar quizás alguna carrera política y meterse en el Sí, gobierno y sí, cambiar las cosas, ¿no? claro, tiene razón en eso, sí, sí. Sí, mira, bueno, como comentario, aparte de lo que yo he mencionado, creo que y ahí voy a hacer alusión a varias cosas que también se han dado en la discusión de distintas carreras de física en nuestro lado. Posiblemente, por ejemplo, en nuestro currículum nos falta incluir justamente temáticas como la del cambio ambiental, o cursos que tomen basándose en la idea de la física, energía, termodinámica, etcétera, incluyan estas temáticas en los cursos. Eso yo creo que es una deficiencia en general. Alguna vez lo conversamos con Raúl, ¿no? De ver eso incluso, de modificar un curso por ahí y incluir esta temática. Sí, eso es lo que yo podría comentar por mi lado. Raúl. Bueno, concuerdo con Norma, es decir, si a uno le interesa la ciencia, no solamente tiene que quedarse con las ciencias naturales, existen también las ciencias sociales. Y luego hay un detalle, nosotros estamos justo a nivel educacional, estamos transitando, estamos como abandonando algo que se puso de moda hace algunas décadas, que era la especialización. Entonces ahora las carreras, la universidad, la educación está siendo cada vez más interdisciplinaria. O sea, las fronteras entre los físicos y los químicos y los biólogos se están diluyendo, y qué bueno que así sea, porque al final el mundo que nosotros tenemos es complejo y requiere no solamente una mirada la mirada de un especialista. ¿Te fijas? Entonces, las posibilidades respecto a qué estudiar son infinitas, e independientemente de lo que estudies, ¿te fijas? Te puedes luego involucrar a distintas cosas. Yo, por ejemplo, el pregrado mío es de ingeniería mecánica y luego me fui corriendo a la física atmosférica, bueno, y he terminado trabajando en clima. Bueno, la moraleja es que uno puede iniciar su camino de una manera y luego seguir tus intereses y encaminarse de otra manera. No hay que pensar las cosas porque ya probablemente ya no sea lo mejor en términos de especialización. ¿Te fijas? Sino que hay que buscar una mirada más holística de las cosas y hay muchas carreras que te lo permiten. Dicho lo anterior, igual si vas a estudiar algo, estudia física, que te permite de alguna manera comunicarte bien con muchas otras ramas de las ciencias naturales al menos, ¿te fijas? Luego, respecto a qué hay que hacer para el cambio climático, dejar de quemar cosas. Cada vez que quemamos cualquier cosa para energizarnos, cambiamos la composición de la atmósfera. Cada vez que quemas cualquier tipo de todo lo que se quema en general tiene carbono, y ese carbono al quemarse genera CO2, y el CO2 es el que está contribuyendo más al cambio climático. Entonces, la receta es súper simple. ¿Quieres que el clima deje de cambiar? Tienes que dejar de quemar cosas. Si seguimos quemando cosas, contribuimos al cambio climático. ¿Te fijas? Y hay que recordar lo siguiente, ya que estábamos hablando de escalas de tiempo. El CO2 que nosotros quemamos o que producimos cada vez que quemamos algo, permanece muchas décadas, incluso siglos en la atmósfera. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, cada vez que tú quemas, por ejemplo, carbón en un asado, o parafina para calefaccionarte, o tomas el auto cuando no era necesario, el CO2 que sale por el tubo de escape de tu auto va a estar en la atmósfera cambiando el clima cuando tú ya estés muerto. ¿Te fijas? Entonces, ¿cuál es la moraleja? Que el daño que tú provocas no solamente es hoy, sino que terminas afectando a todos los humanos que vienen detrás, al menos durante el próximo siglo. Hay que tener muy presente eso, ¿te fijas? Hay que dejar de quemar cosas. Dejar de quemar cosas es tan simple como eso, ¿te fijas? Y en muchos casos ya hay alternativa. Muchas gracias, Raúl.
Muchas gracias, Norman. Aprovecho una última pregunta que apareció en el chat de Martina Figueroa, que a propósito, digo que la aprovecho porque es una coincidencia. Martina Figueroa es además la que ganó el sorteo que hizo Carla tras bambalinas. Entonces Martina Figueroa es la que se lleva el libro, la novela que estábamos sorteando en este conversatorio. Y Martina, quizá quieres decir la pregunta tú misma a través del micrófono, si es que lo puedes activar. Si no, me avisas y la repito yo. ¿Estás por ahí, Martina? No te deja el micrófono. Ok, la digo yo entonces. Martina dice, yo quiero estudiar astrofísica, la carrera que abrió hace poquito. ¿Alguna perspectiva u opinión de la carrera? Quizás eso lo puedo contestar yo directamente. Bueno, la licenciatura en astrofísica con mención en ciencia de datos acaba de abrir, va a empezar el próximo año, ojalá en marzo, y yo diría que se ve muy bien esta carrera porque viene a llenar un vacío que hay en las licenciaturas en astronomía y en astrofísica que hay en el país, que es entregar las herramientas que se necesitan hoy en el futuro de la ciencia de datos, además de también incorporar mucho conocimiento en ciencias espaciales, todo lo que es satélite, todo lo que es medición de parámetros, medición de cosas en la atmósfera va a estar incluido en la carrera. Además, en la carrera te vas a encontrar con profesores como Raúl y Norman, y yo entiendo que van a ser algunos de los profesores que van a dictar algunos de los cursos de la licenciatura. Así que vas a tener la suerte de seguir con esta conversación si es que te metes a estudiar la licenciatura en astrofísica en la USACH. Aprovecho también de decir que Marina, que es la jefe de carrera, está presente en este conversatorio, y ella puede dar más detalles. Si quieren, le pueden escribir un mail o le hacen una pregunta ahora directamente antes de que cerremos. Hay otra pregunta, me avisan acá por interno, que me piden que la comente brevemente. Soy psicóloga desde esta carrera. ¿Qué necesitamos para complementar nuestra disciplina y aportar al afrontamiento del cambio climático? Desde esta carrera me imagino no sé exactamente a qué carrera se refiere. Desde la psicología, ¿no? Desde la psicología, ok. ¿Qué necesitamos para complementar nuestra disciplina y aportar al afrontamiento del cambio climático? Yo me imagino que ahí Raúl tiene mucho que decir y Norman también. Me imagino que... Por favor, adelante, Raúl. Yo primero. Mira, ahí se ha puesto de moda, no es una moda, sino que tú sabes que en el cambio climático las noticias son malas, está todo mal. En algunas cosas hay buenas noticias, pero en general estamos mal. Y las malas noticias van a continuar al menos 30 años más. Entonces nos espera 30 años más o menos de malas noticias. Las malas noticias son malas porque causan desesperanza, ¿te fijas? Y la desesperanza es súper mala porque inhibe la acción. Entonces, existe ahora lo que se conoce también en Chile, se ha comenzado a hablar sobre angustia climática, que es esta desesperanza, te fía, que proviene de la falta de acción climática o de lo lento que es la acción climática. Desafortunadamente, esos son procesos lentos, ¿te fijas? Entonces, lo que yo decía antes, hay que tener paciencia, porque si no, te desesperanza. Entonces, yo creo que este problema este problema de la ansiedad climática o la ansiedad provocada por estas continuas malas noticias que desafortunadamente van a continuar por un buen tiempo, porque solucionar este problema del cambio climático va a tomar décadas. Esa es la otra cosa, claro. Entonces, yo creo que por ahí vamos a necesitar mucha salud mental, ¿te fijas? Mucha ayuda, mucha colaboración, ¿te fijas? Para que la gente sea capaz de sobrellevar la ansiedad que desafortunadamente es exacerbada por la manera en que se promociona la acción climática. Muchas veces hay un problema en que la acción climática se estimula a través del miedo. ¿Te fijas? Claro, porque te tratan de dar miedo de que se va a acabar el mundo. ¿Te fijas? El mundo no se va a acabar. Podríamos tener una esperanza de vida más corta, pero te fijas, no es que viene un meteorito y nos vamos a morir.
pero sí se va a morir harta gente. La moraleja es que como que es fácil causar miedo, y tú sabes que el miedo es súper buen vendedor y movilizador, al menos en el corto plazo, por eso los políticos usan el miedo, siempre funciona. Pero eso causa ansiedad, te fijas, causa ansiedad. Entonces, eso va a ser un problema, ya es en algunos países la ansiedad climática un problema. Entonces, yo creo que los psicólogos van a ser sumamente voy a usar la palabra útil, pero no es probablemente la mejor, para ayudar a que la ciudadanía sobrelleve mejor la ansiedad que las malas noticias que van a continuar y podrían empeorar en las próximas décadas, para sobrellevar esa ansiedad. Yo creo que por ahí pueden ayudar. Y por otro lado, tratar de ayudar a que la comunicación de riesgo no esté siempre basada en el miedo. ¿Te fijas? O sea, dar miedo ayuda a la ansiedad, ¿te fijas? Es más un inhibidor que un motivador, ¿te fijas? Entonces, bueno, yo creo que hay harto que hacer en ese sentido, y eso es lo que se me ocurre por ahora. También dicen en el chat, Carla me dice directamente, apoyar el proceso de adaptación al cambio climático. Ahí la psicología puede ayudar mucho, como dice Raúl. Cristóbal menciona enseñar a practicar mindfulness haciendo compostaje, reciclaje, huerto u otras actividades, también ayudaría en su opinión. Y eso, yo creo que con estas palabras, hemos cubierto bastante. Hemos ampliado mucho el tema, no nos quedamos solamente en la astrofísica y el cambio climático, sino que también abordamos mucho más. Felicitaciones a Martina por ser la ganadora del libro. Gracias a todos, todas y todes los que han participado, los que hicieron preguntas, a Raúl y Norman por estar aquí presentes y compartir con nosotros su conocimiento y su experiencia. Eso, muchas gracias